Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La curación en la medicina germánica implica abordar las causas emocionales subyacentes del malestar. Dr. Hammer. Buenas. Con la frase que leyó Ale, nos introduce al tema. ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo le De nuevo va, por señor acá. Alejandro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nos quedaron varias preguntas sin responder. Así es. Si querés, voy arrancando, que Muy tenemos bien. unas cuantas. Acá Natalia nos pide entender cómo se explicaría desde la medicina germánica su caso. La mamá murió de cáncer de mama, del lado izquierdo. La operaron y vivió 5 años. Luego se le llenaron de líquido los pulmones, la volvieron a operar y murió al poco tiempo. El papá murió de una ACV. Ella no lo recuerda mucho. Se casó cuando tenía 16 años y estaba esperando a su primer hija. El papá tenía dificultades para conseguir trabajo. En ese momento estaba trabajando en un súper. Nos plantea todo esto y con los lentes de la medicina germánica, ¿cómo se vería? Bueno, primero, como siempre decimos, ¿no? Cada caso es un mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ir respondiendo estas preguntas de acuerdo a lo que ella va nombrando y de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? Tenemos la visión de ella en realidad y no la de su mamá. Pues ya, claro, se murió, pero por ahora tenemos solamente la versión de ella sin tener una historia. Entonces vamos a tratar de armar una historia sin saberla en realidad, ¿no? En base a la patología en realidad. ¿Bien? Cuando ella habla de cáncer de mama y habla de cáncer de mama izquierda, el cáncer de mama izquierda, según la medicina germánica, tiene que ver con un conflicto de nido. Ya lo habíamos hablado en algún primer caso. El conflicto de nido refiere a discusiones dentro del hogar, tengo un hijo internado, tengo un hijo enfermo, tengo disputas constantes con mi hijo o con mi madre. Para el lado izquierdo, las glándulas mamarias reaccionan así. Lo que hace el cuerpo, primero hay cambios químicos, ¿no? Hay un aumento de la prolactina y hay muchas cosas que lo habíamos conversado en la primera pregunta de esta ronda de preguntas y respuestas del programa anterior. Y después de haber un aumento de la función de las mamas, de las glándulas mamarias, hay un aumento de la masa, mismo aumento de las glándulas mamarias. Entonces, en ese caso, bueno, eso es un cáncer, ¿no? La biología entiende de que está en peligro el hogar, el nido, las crías están en peligro. Entonces, lo que hace es un intento, como desesperado por generar leche, aumentar la producción, generar leche para alimentar esas crías, ¿no? Es una solución biológica del cuerpo que muchas veces no tiene tanto fundamento, pero bueno, la biología funciona así, entiende que hay riesgo y hay que rearmar la cuestión, ¿bien? Entonces, lo que tiene que ver con eso es un conflicto de nido mismo, que tiene que ver con sus hijos o con su mamá, ¿bien? En el caso que ella dice, la operaron y después, a los 5 años la operan porque tiene líquido en los pulmones, es así, ¿verdad? Que decía, ahí va, se llaman el líquido en los pulmones. Tiene que ver eso con otro tipo de conflictos, no tiene que ver con el cáncer mismo, pero sí está asociado al cáncer. Hay una alta probabilidad de que el miedo a que vuelva el cáncer, a veces pasa cuando hay mucho tratamiento después de la operación, quimioterapia, radios y cosas así, que eso genera un miedo bastante fuerte en la zona mismo, y eso puede generar un aumento, en realidad, vamos a decir, de las capas del mesodermo moderno, del mesodermo antiguo, perdón,
que tiene que ver con la protección. Las fascias de los músculos de esas zonas se pueden inflamar. El miedo a la muerte mismo por el cáncer puede generar también una inflamación en la cobertura de los pulmones también. Entonces las pleuras. Y ese miedo a la muerte es el que va a generar en la solución, en una buena noticia, en el Señor, vemos que las cosas van marchando bien, un edema que se va a ir a los pulmones, ¿bien? Y eso es el líquido en los pulmones. Generalmente es una solución de miedo a morir, ese líquido en los pulmones. Por eso hay muchas cosas, tendríamos que poder tener la historia de la señora para saber qué fue lo que pasó, si tuvo que ver con la zona mismo por la operación anterior, si tuvo que ver con un miedo a la muerte. Para saber eso deberíamos de saber un poco más de su historia, pero el líquido en los pulmones tiene que ver con eso, con la solución al miedo a la muerte en realidad. Bien, y si a eso cuando aparece el líquido me operan, bien, entonces puedo generar, si ya vengo con 5 años de trajín por el cáncer, estoy muy inmunodeprimido, y entonces después cualquier cosita me puede matar realmente. Entonces nos está faltando como un poco de información en esta historia. Capaz queda un poco entreverada porque nos falta eso, ¿no? ¿Qué pasó? Si le hicieron radio, si le hicieron quimios, si estuvo mucho tiempo convaleciente, si se sentía bien. O sea, hay que saber un poco más de eso, de esa historia, vale, por ahí. Pero te repito, el líquido en los pulmones tiene que ver con un derrame pleural generalmente. ¿Sí? Y eso es cuando uno tiene miedo por los pulmones mismos o tiene un conflicto de miedo a la muerte. Y en solución también puede generarse eso. En el conflicto específico de miedo a la muerte, los alvéolos pulmonares aumentan también su tamaño y hay un aumento celular ahí. Cuando se resuelve el conflicto de miedo a la muerte, también hay líquido, porque hay bacterias, hay tuberculosis, hay un montón de cosas que generan que se inunden los pulmones de líquido también. Entonces, no sabemos si tuvo un cáncer de pulmón, ¿por qué la operaron? Más allá del líquido en los pulmones, porque el líquido de los pulmones no debería llevar una operación. Entonces nos está faltando ahí realmente parte de la historia, así que la convidamos a Natalia para que una próxima oportunidad nos comente un poco más de esto para poder aclararlo, ¿no? Realmente. Si no es como información vacía, no podemos llegar a mucho a eso. Che, y lo del papá, como es un caso totalmente distinto, ¿no? Es totalmente distinto, pero cuando hay un ACV, ¿conoces a alguien que haya tenido un ACV? Bien. Tengo un conocido. Tengo un amigo de un amigo. Bien. Un ACV se puede dar también por muchas soluciones de conflictos. Bien. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un conflicto biológico y hay algún órgano que está afectado, se genera o como un foco de Hammer. O sea, Hammer llamó un foco de Hammer por su hijo. Y es como una ruptura del campo en alguna parte del cuerpo y a su vez en el relé cerebral que controla esa área del cuerpo. Bien. Entonces hay como como un shock ahí que se nota por una diferenciación en el campo electromagnético, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando yo resuelvo el conflicto, se genera un edema en el lugar. Bien, tanto un edema en la parte del cuerpo, una inflamación, como en el relé cerebral que gobierna esa parte. Entonces, acá volvemos a lo mismo. Tendríamos que ver en ese ACV qué fue lo que comprometió a este hombre. ¿Fue un edema mismo en el cerebro? Bien, entonces tendríamos que ver qué parte del cerebro fue la comprometida para poder saber qué fue. Lo importante aquí que mayormente se trata de un edema y eso es una solución de conflicto. También hay tipos de ACV que no son edemáticos, que hay una ruptura de los vasos sanguíneos
en el cerebro. Y eso no significa que haya una solución del conflicto. Los vasos sanguíneos por una desvalorización, un conflicto territorial, volvemos a lo mismo, según la parte del cerebro cual sea, es como que pierden fuerza, pierden sustancia. Y en un momento el vaso sanguíneo se estira, se ensancha, se afloja, se rompe. Mayormente es lo que pasa. Entonces, lo mismo, deberíamos saber también que para este caso, qué fue lo que afectó realmente el ACV. Porque no todos los ACV afectan lo mismo, algunos afectan un lado del cuerpo, otros el otro lado, unos afectan el habla, otros la visión, otros el movimiento, algunos afectan todos, aparte motora, en realidad. Entonces deberíamos saber qué fue lo que resolvió. Cuando hay un conflicto, lo habíamos hablado en algún momento, biológico que se resuelve, hay una parte de la solución, que es la primer parte de la solución, que se generan edemas en el cuerpo. ¿Bien? Pero la segunda parte de la solución es expulsar esos edemas. Entonces, entre el edema y la expulsación de ese edema hay algo que se llama epicrisis. Es como hay como una tensión muy grande para poder liberar ese edema del cuerpo. Mayormente los ACV se dan en esa epicrisis, que es donde el vaso sanguíneo no resiste esa fuerza para poder expulsar esos edemas que se generan. ¿Bien? Pero de vuelta, no sé si va a quedar muy claro esto, pero de vuelta tenemos que tener un poco más de información de qué fue lo que lo afectó realmente. ¿Bien? Che, Marce, ¿qué pasa si influye en algo o indica algo que sea una parálisis o te afecte de un lado del cuerpo y el otro no? Por ejemplo, Sí, tengo un amigo que le había afectado, por ejemplo, toda la sensibilidad eh, en la cabeza del lado izquierdo de la cara y después en brazos y piernas del lado derecho. bien. Tiene sí que ver, Alejandro, la lateralidad manual, o sea, si es zurdo, si es diestro, pero vamos a poner como foco las personas diestras, ¿no? Que hay más. Se supone que hay más, ¿no? Nunca las conté, pero se supone que hay más. Entonces, eso indica si el conflicto fue relacionado con la madre, con el hijo, con la pareja, bien, o sea, fue por un lado o va por el otro, por el trabajo. Si es derecho y es en la parte del cuerpo del lado derecho, tiene que ver, está relacionado con la pareja, puede ser con problemas de trabajo, con algún un compañero, un jefe, uno y más, desde ese lado también, ¿no? Entonces, si es del lado izquierdo, tiene que ver con el lado de los hijos, más bien, ¿no? La madre, los hijos. Así que más o menos por ahí. Pero siempre, por ejemplo, si es una ACV o un EBC, como le llaman a veces, con parálisis motora mismo, que se tranca, empezás a perder movilidad de un lado o de otro, tiene que ver con conflictos motores. No ser capaz de escapar, de retener a alguien, de seguir a alguien, de defenderse de alguien. Es como estar inmovilizado. Ante una situación me inmovilizo, no reacciono. Bien. Tengo ganas por decirte algo, ¿no? De colaborar en la casa con la crianza de mis hijos, pero yo no sé cómo hacerlo. Pero no doy el paso, estoy ahí atrapado. Veo que mi pareja mete y yo estoy quieto, no puedo reaccionar. ¿Entendés? Tengo una pareja que me maltrata y está todo el tiempo maltratándome, y yo no puedo reaccionar a eso, no me puedo mover. Hay infidelidades, hay cosas y yo no me puedo mover. Voy al trabajo, no quiero ir al trabajo, voy al trabajo y me maltratan o me sacan sueldo o me dicen cosas o no sé qué, y yo estoy ahí. O sea, tiene que ver con esa parte de vivir todo en la cabeza, en realidad, y no en el cuerpo, ¿entendés? Es como en mi cabeza me funciona, pero no puedo dar el paso, no me puedo mover. Habíamos hablado en algún momento atrás de esto también, el conflicto de no poder moverse. Por eso tiene que ver mucho realmente qué fue afectado en el ACV, para saber
realmente el Ya lo dije. conflicto biológico que lo desencadenó. Sigo adelante, Marce. Sí, a usted. Esto nos lo manda Carla. Por un lado nos pregunta de las alergias. Ella tomaba aspirina alguna vez y se asustó mucho porque un día se hinchó mucho la cara y la garganta. Infiero que alergia a la aspirina, la primera vez que escucho, ¿sabes? Sí, pero igual, perdón, acá dice, pregunta por alergias, ¿no? Y habla de que Sí. tomaba aspirina alguna vez y un día me hinché mucho cara y garganta. No quiere decir que haya sido la alergia a la aspirina mismo lo que le ¿Qué produjo pasó eso, ese ¿no? día? ¿Qué pasó? Eh, puede ser ese día, puede ser la vez anterior, porque cuando habla de la garganta, eh, puede ser algún conflicto de bocado, alguna cosa que ella em, se tragó y era muy grande. No tiene que ver con la comida, ¿no? Tiene que ver con alguna emoción, alguna cosa fuerte que ella le quedó ahí en la garganta atragantado y pudo soltar, pudo resolver en realidad. Y eso le puede generar una inflamación muy grande en la garganta. Bien. Entonces, por eso acá no, creo que no tiene que ver la alergia con la aspirina, sino la alergia con un momento específico. Cuando hay Es que una respuesta del cuerpo, la alergia realmente es como una respuesta del cuerpo a algún un componente extraño, algo de afuera en realidad, ¿no? Que se percibe como peligroso. Bien. Entonces, dicho ya le la quedó pregunta eso, es, ¿no? ¿cómo? Perdón, que ya le quedó, por lo menos en su cabeza, marcada esa alergia, ¿no? Porque eh, yo no te leí Mira, una parte donde por indica que ejemplo, nunca... para graficarlo con un caso, ¿no? Yo atendí un chico en Brasil que tenía alergia a los camarones, ¿bien? Una muy fuerte alergia a los camarones y siempre se inflamaba, lo mismo, toda la parte de la garganta, se le cerraba todo, la cara, todo. Cuando empezamos sabiendo que es la alergia es como una respuesta del cuerpo, ¿bien? A algo extraño o peligroso, que se perciba como peligroso, ¿bien? Empezamos a ver y no buscamos esa vez que se le inflamó la garganta, ¿bien? Buscamos para atrás. Dijimos, bueno, a ver, ¿cuándo fue? No cuándo fue la última vez que se te inflamó la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que comiste camarones antes de ese evento? Bien. Entonces, cuando empezamos a buscar, encontramos que él estaba comiendo con su mamá camarones, aparte de un apasionado de los camarones mismo, y estaba en una playa comiendo y hubo un robo, un asalto, y fue algo, una situación muy violenta que se generó. Y él quedó como atragantado con esos camarones, ¿no? Y esa situación violenta, el cerebro está siempre registrando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Él quedó con esa situación violenta, asoció su cerebro, camarones, la violencia, algo peligroso realmente, porque hubo un evento peligroso. En la vez siguiente que él comió camarones, algo en su cerebro, un relé se activó ahí siendo peligro, una alarma se encendió. Y ahí fue la inflamación. Y ahí fueron al médico y ¿qué estaba comiendo camarones? Listo, alergia a los camarones. Pronto. ¿Se entiende? Entonces, es probable que a esta muchacha le haya pasado la vez anterior algún conflicto de miedo, de susto, porque es como cuando se inflama la garganta, generalmente tiene que ver con el bocado grande, pero está relacionado con el susto mismo, ¿bien? Con el miedo. Entonces, por ahí pasó algún episodio de miedo y si ella lo asocia con la aspirina, tal vez haya tenido o una fiebre muy grande o una inflamación muy grande anteriormente. Antes se medicaba mucho con aspirina en realidad, ahora hay muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que debería de pensar esta chica es para atrás, a ver, no enfocarse en eso. A veces se puede hacer en una consulta, con una hipnosis, con cosas, pero a veces son muy claras las situaciones en realidad. Decir, bueno,
¿Qué pasó anteriormente de ese episodio? Que a mí me dieron aspirina, pero pasé una situación de miedo, hasta, no sé, me atraganté con la aspirina. No sé, me la puse en la boca y no tenía el agua cerca y se me degradó ahí y sentí una sensación de miedo, me dio cosas, si era un niño, no sé, cosas así. Pero hay que ir a buscar un poco antes, un poco atrás, a ver la situación. También habla que está no relacionado a la aspirina, sino las alergias, que tiene rinitis muy molestas, ¿no? Que se acentúan en primavera y otoño. Ajá. También Supongo que es un habla, origen distinto. exacto, pero también habla de la glotis, de la inflamación. Entiendo que eso lo tuvo relacionado al momento de la aspirina. Bien, entonces eso, por eso digo, es específico realmente a un conflicto de miedo esto, ¿se entiende? Entonces hay que ir más atrás a ver qué estaba pasando realmente la última vez que tomó aspirina. O la última vez que, vamos a decir, la última vez que tomó aspirina y tuvo un proceso de miedo también, de susto, un susto inesperado, una cosa que le diera, o susto esperado también, ¿no? Sí. Pero ver qué pasó anteriormente ahí. Vos me decías que también tenía rinitis muy molestas. En primavera y otoño son más fuertes. Ajá. Bien. La rinitis es un conflicto, y mirá vos cómo uno puede ir enganchando según con las patologías la historia, ¿no? Porque la rinitis es un conflicto de mal olor, ¿bien? No tiene que ver con que vayas a jugar al fútbol y vuelvas y tengas mal olor. Tiene que ver con la percepción de algo extraño mismo. Siempre hago el mismo ejemplo de la gacela pastando en la pradera y percibe que el tigre anda cerca. Y ahí comienza a olfatear. Pero primero está la percepción de que algo anda mal, en realidad, ¿no? Cuando comienza a olfatear, ella aumenta la función de las glándulas para poder olfatear, las olfativas. Entonces, en ese aumento de la función, va a percibir más lejos y a su vez va a poder, va a aumentar la función de los conductos de la nariz para que entre más aire. Y pasa, o sea, viene el tigre y ella corre o el tigre se la come y se terminó el problema ahí. Pero en los humanos, con la percepción de que algo extraño está pasando, cuando es recurrente, cuando pasa mucho tiempo, que puede ser una percepción en la casa, de miedos, de susto, una ausencia de, no sé, del quien debería ser el protector, peligro dentro de la casa, muchas veces también se da mucho la rinitis cuando no hay un macho alfa que proteja a la manada, vamos a decir, para los niños, ¿no? También pueden ser situaciones extrañas para uno grande con respecto a la familia, con respecto al trabajo, con muchas cosas, pero enfocarse en algo extraño está pasando y no puedo saber qué es, en realidad. Es una percepción de peligro, pero yo no sé dónde está el peligro en realidad. ¿Mm? Entonces, Bien. cuando es recurrente, hay un aumento de las glándulas olfativas y hay una degradación en los conductos que llevan el aire, por tratarse de diferentes capas endodérmicas, tienen funciones diferentes. Una tiene que ver con el contacto del aire, de que pueda fluir por ahí, y la otra específicamente con la supervivencia. Cuando pasa el peligro, cuando la criatura o cuando la persona se siente a salvo, se degradan esas glándulas con bacterias, con moco, para ayudar a la degradación. Y a su vez, hay una inflamación de los conductos también, por motivo de esa recuperación. Me siento en peligro, ahora puedo recuperar mi conducto y llevarlo a la normalidad. Pero eso lleva a una inflamación de los conductos también. Entonces, es como decir, bueno, cierro el conducto por donde puede salir ese moco que se generó atrás, y a su vez la reparación de los conductos también lleva a mucosidad. Y eso es la rinitis. Y cuando hablamos de rinitis media crónica, es estar siempre tocando esos relés cerebrales que me conectan con esa sensación de que algo huele mal, algo no está bien acá. ¿Entendés? Entonces, eso puede asociarse a algún tipo de susto también que haya tenido antes por vivir en una situación peligrosa. Una familia violenta, un padre violento, no sé.
por muchas cosas. Deberíamos saber un poquito más de la historia también. Pero por ahí se puede ir enganchando esa situación de la rinitis, de vivir situaciones siempre de estar como en peligro. Y después, ¿qué pasa? A lo largo de la vida, los relés cerebrales quedan conectados con la experiencia primera esa. Y basta con tocar una situación de algo extraño, algo me huele mal, algo no está bien, para volver a activar lo mismo que se activaba en las situaciones primarias, vamos a decir, en los orígenes del conflicto. Está bien. Vienen a hacer los relés repasando senderos neuronales, ¿no? Cerebrales. Sí, ¿Sería son eso? como pistas que están ahí, una pista de un disco. Se grabó y cuando vos pasás por la pista con la púa, vas a tener la música. Bien. Entonces, esto es lo mismo. Se grabó, se impactó en el cerebro, en un área del cerebro específica, y cuando vos tocas nuevamente, no sé, si había una situación peligrosa en mi casa, mi padre era violento, y cada vez que llegaba a la casa todo se tensaba, todo se ponía bravo. Antes pasaba mucho, cuando venga tu padre, llegaba el papá y todo era un silencio, ¿no? Entonces, si hay una situación de esa y alguien la vivió y la grabó y realmente le afectó, de grande se puede activar nuevamente cuando veo a un papá maltratar a un niño, por ejemplo. Una situación que me conecte con la situación anterior. Y eso puede reactivar y así reactivar. Entonces, si a esta persona se le activa constantemente, realmente tiene que ver, bueno, qué situación está viviendo hoy extraña. Así algo incómodo realmente, un conflicto de mal olor, como se dice. También la última de Carla es, te llama la atención la cantidad de animales domésticos, aves de corral, o mamíferos, que padecen cáncer. Yo siempre lo tenía asociado a la alimentación, pero no sé, desde Los este lado, conflictos ¿cómo se...? biológicos para los mamíferos son todos iguales. O sea, lo que hablamos de la gacela sufre ese aumento de función cuando está en peligro. Bien. El perro cuando se pelea con el otro perro también sufren un montón de complicaciones. La diferencia entre los mamíferos, los otros mamíferos y nosotros los humanos es el lóbulo frontal realmente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Mi perro se pelea con el perro de la vecina y entran en conflicto y se muerden y se pegan y se lastiman y bla. Se terminó la pelea y cada perrito se va a descansar, se va a reparar su cuerpo. Bien. Y a los 10 minutos está jugando con ese perro. Se terminó el conflicto. Entonces no hay resiliencia, otra vez me caigo en el conflicto. Pero sí, si hay un perro que vive un conflicto de, no sé, de territorio, por ejemplo, un perro que sea territorial y viva conflictos, por ejemplo, que haya muchos perros y no pueda marcar, no pueda delimitar su territorio realmente, y puede generar un conflicto de vejiga, por ejemplo. Bien. Entonces, puede generar un cáncer perfectamente. ¿Por qué? Porque las soluciones biológicas son para todos los mamíferos iguales. Voy a sacar acá lo que tiene que ver con las aves de corral. ¿Por qué? Porque difícilmente la gallina de mi vecino, que las tiene en un gallinero y tiene 15 gallinas en un gallinero enorme, y salen a pastar y viven libres y entran y salen a gusto, sufran cáncer. Pero sí, las aves que son criadas en criaderos, donde meten, de repente, no sé, no tengo idea del número, ¿no? Pero una al lado de la otra, donde se pelean, donde se golpean, donde la pasan mal realmente, tengan esos cánceres que encuentran, que generalmente son machucones que se dan entre ellos mismos. ¿Entendés? Entonces hay una diferenciación entre el cáncer de los mamíferos y el cáncer que generalmente encontramos en las aves. Nunca escuché, capaz sí que sí, que una paloma tenga cáncer, no sé, que vive suelta, libre por el campo. Pero sí, muchas veces se escucha de decir, bueno, compré un pollo en la carnicería y tenía tremendo tumor ahí adentro, ¿entendés? Tenía carne negra, tenía cosas así. Pero tiene que ver con las condiciones de donde viven, en realidad. Ahí, Marce, te voy apurando por los tiempos. Me pregunta Pablo, me pregunta sobre la depresión, sobre todo
Pablo tiene hijos adolescentes, se preocupa en los adolescentes y jóvenes la depresión, aunque eso no escapa a ninguna edad, y a veces tiene finales fatales. Bien, yo te creo que vamos a contestarle a Pablo. ¿Pablo era? Sí. Pablo, Creo que vamos a hacer un programa específico para la depresión, me parece. me encantó. Porque va a ser mucho más rico, mucho más productivo, porque es largo esto de explicar, en realidad. Entonces creo que vamos a dedicarle a Pablo un programa específico para eso, realmente. Y Buenísimo, sobre todo para hablar de la depresión en los adolescentes, ¿no? Es un tema muy, muy recurrente hoy, realmente. Bien. excelente. Pablo, esperanos que vamos a estar armando eso. Sigo con Marcos. ¿Tenés, Marce, tips que nos puedas dar para la gente que no tiene idea de la medicina germánica? ¿Se quiere introducir en el tema? Bueno, el introducirse significa realmente buscar información. Hay algunas páginas interesantes de información en la web, que después les vamos a dejar algún link ahí. Pero tips como para introducirse en decir, bueno, puedo ir encontrándole alguna vuelta a esto. Por ejemplo, es primero estar atentos, ¿no? Y decir, bueno, no sé, tengo una inflamación. Bien. Entonces, cuando yo hablo de inflamación, siempre estoy hablando de un edema y estoy hablando de una reparación del cuerpo. Entonces, ya no me enfoco en tengo un conflicto activo, sino tengo un conflicto que ya reparé, en realidad. Es estar atento. Me caí, no sé, en una gripe, ¿no? Generalmente una gripe es una reparación de varias cosas, conflictos territoriales, desvalorizaciones y unas cuantas cosas más. Entonces, si yo tengo una gripe, yo tengo que poder decir, wow, ¿qué estoy reparando? Estoy pasando un proceso reparatorio. Y es estar atento realmente a qué resolví hace 2, 3 días atrás. ¿Qué fue lo que aflojé que no estaba pudiendo aflojar realmente? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve eso? Para estar atentos a no caer nuevamente en el mismo conflicto. Porque yo sé que mi cuerpo se va a estar degradando cuando estoy en conflicto. Bien. ¿Cómo sé que estoy en un conflicto activo, por ejemplo? Me acuesto a dormir y tengo un pensamiento recurrente de una cosa o de otra, sobre un problema. No puedo conciliar el sueño. Entonces, ahí sé que estoy en un conflicto que biológicamente me va a afectar después. Entonces, ¿cómo hago para hacer que minimizar los riesgos, por ejemplo? Cambiar el foco, tratar de buscarle otra solución, buscar una meditación para dormir, cambiarle la información al cerebro, leer un libro, hablar de lo que me está ronroneando en la cabeza realmente. Eso también me quita presión. Buscar una pareja, un hijo, una hija, un amigo y poder decir, bueno, conversar en realidad. Pero si es a esto que se refiere con los tips, es ver por ahí mismo, ¿no? Después vamos a dejar algún link donde hay mucha información en la web. También hay de todo, ¿no? Pero hay algunas páginas interesantes realmente donde uno puede meterse y empezar a investigar y a saber. Pero saber que si hay una inflamación, hay una solución. Si hay una fiebre, hay una solución. Si hay dolores, generalmente hay solución. El 90% de las patologías se dan en solución biológica. ¿Bien? Entonces, son muy pocas las que se dan cuando uno está conflictuando mismo, en realidad. Bien. Si tengo una alergia en el cuerpo, alergia no, una erupción en la piel, también sé que porque ahí hay una inflamación, sé que hay una solución. Si hay una erupción en la piel, puede haber una solución de un conflicto de separación, por ejemplo. Hay muchas cosas pequeñas que nos van dando datos, en realidad, si estoy resolviendo o si estoy conflictuando
en realidad. Entonces, el primer tip es empezar a buscar información. El segundo tip es estar alerta realmente. Bien. El fundamental, yo creo que es el no conflictuar, que es muy difícil, ¿no? Todos los días conflictuamos. Entonces es como llevar la vida más light, en realidad. Sabiendo que si tengo un conflicto, una historia, un enojo o lo que sea, o tengo un problema que no puedo resolver, la idea es tratar de conflictuar lo menos posible con aquel problema que yo no puedo resolver. Entender que no lo puedo resolver o resolverlo, pero no conflictuar, que no me lleve el pensamiento realmente. ¿Tá? Es eso, es acostarme a dormir y no engancharme con esa vuelta, ay, yo no puedo, ay, la mamá de mis hijos, ay, el papá de mis hijos, ay, no sé qué, y darle rosca en ese momento donde el cuerpo tiene que repararse, porque estoy Bien, interfiriendo en la noche en realidad con eso. Entonces ahí es cambiar el foco, agarrar un libro, agarrar una meditación o conversarlo realmente. Así que buenísimo. creo que por ahí, más o menos, si se refiere a tips desde ese lado, es lo que podemos aportar hoy. Nos ¿Sabes, están Marce, haciendo señas que desde la ventanilla sí, del tiempo, ¿no? que cortemos? Es que alguna pregunta está un poco larga y nos va a llevar bastante, queda para la próxima. La dejamos para la próxima. Marce, Dejamos muchísimo. ahí a la audiencia atenta y esperando. Y nos pueden seguir mandando preguntas. Así armamos otro episodio. Exactamente, sí, así es. Marce, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Gracias a los oyentes. Un abrazo grande, gente. Un abrazo y bueno, y recordar eso, ¿no? Que nosotros por acá podemos, cuando es sobre preguntas y respuestas, estamos un poco acotados por no tener generalmente la versión de quién lo padeció, ¿no? Y poder hacer un ping-pong de te pregunto y te respondo, pero eso es muy privado en realidad, entonces se hace un poquito, hay que hacer un poquito de vuelta para poder contestar muchas veces, ¿no? Así que nada, pero bueno, va saliendo. Sea usted muy Abrazo, feliz. abrazo grande. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.